Buenas noches. Hola Julio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Arnulfo? Buenas noches, Julio. Buenas Hola, noches, Héctor. Nolfo. Hola compañero, buenas noches. Ok, estimados, vamos a avanzar porque todavía nos falta un tramo regular de lo que es cascos. Vamos a concluir este tema de transportes. Nos faltan 3 diapositivas más y arrancamos con lo que es transportes, ¿no? Ok, vamos a empezar a compartir pantalla de una vez. Ok, ¿qué bienes se pueden asegurar en transportes? Obviamente, todos aquellos bienes que se comercializan, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de maquinarias, equipos, herramientas para la industria, ya sea nueva o usada, ¿no? Repuestos en general, materias primas en general, vehículos livianos y pesados, alimentos no perecibles y bebidas, equipo pesado para minería, productos en general para la industria metalmecánica, plástica y papelera, concentrados de mineral, proyectos carga, ALO o DSU, teléfonos celulares y similares, equipos de cómputo, sus memorias, partes y piezas, perfumes, vidrios, cristales, cerámicos y porcelanatos, efectos personales y mudanzas, obras de arte, artesanías, armas y municiones, harina y o aceite de pescado, algodón sin procesar, tabaco, licores, cigarros, cigarrillos y puros, perecibles en general sean refrigerados y o frescos. ¿Cuál es la información mínima que se requiere para asegurar? La razón social completa del asegurado, descripción de las mercaderías por asegurarse y el tipo de embalaje de la misma, ¿no? El límite máximo asegurado por embarque, un estimado anual expresado en dólares sobre lo que se debe importar, pérdidas registradas durante los últimos 3 años en embarques similares, hayan estado asegurados o no, indicando con respecto a cada una, año en que tomó lugar cada embarque, monto de la pérdida si es que la hubo, circunstancias en que ocurrió la pérdida, indicar si los embarques se efectuaron por las vías marítima, aérea, terrestre, indicar también el origen y el destino final de cada viaje a efectuarse, puerto de carga y descarga, y las medidas de seguridad para los commodities de alto riesgo, ¿no? Son 6 las compañías que a nivel nacional proveen el seguro de transportes de mercancías, ¿no? Tenemos RIMAC, Pacífico, CHAP, Liberty, Mafre, La Positiva. Las 6 compañías de seguros que operan en el Perú cuentan con profesionales con mucha experiencia en prevención de pérdidas, quienes trabajan para preparar programas de administración de riesgos a la medida de sus necesidades en base a las mejores prácticas de la industria de seguros y de su segmento de negocios. Mayormente, los licenciados, ¿no?, de la Marina, los que han tenido de repente grado de oficial, tranquilamente podrían trabajar en esta área de transportes y cascos, ¿no?, marítimos en cualquier compañía de seguros. Y es más, me he encontrado con varios de ellos, inclusive cuando yo trabajé en una compañía, tuve por compañero a un amigo que había sido oficial, ¿no?, de la Marina, y entonces todos los conocimientos marítimos o marinos son siempre aprovechados en este tipo de negocio del seguro de transporte y cascos. Bueno, con eso estamos terminando lo que es transportes. Inmediatamente nos vamos a trasladar a ver lo que corresponde al seguro de cascos.
Como les dije, cascos y transportes son coberturas prácticamente hermanas, ¿no? Primas hermanas, por así decirlo, ¿no? Porque tanto el casco como el transporte, o la mercadería transportada, perdón, corren el mismo riesgo. Se lanzan a la aventura marítima, ambos, ¿no? Si el casco se hunde, obviamente vas a perder la mercadería. Acá lo primero que tienes que hacer es preservar el casco para que la mercadería en su totalidad no se vaya a perder. Ok, comencemos. Casco marítimos. Ahí vemos un portacontenedores, ¿no? Son embarcaciones sumamente grandes y tienen capacidad de llevar una cantidad determinada de contenedores, ¿no? Cuidando siempre que no haya una sobrecarga, ¿no? Dado que ante una eventualidad de alguna marea alta o de repente una tormenta, el sobrepeso que pudieran llevarlos podría acarrear que el buque se pueda hundir, ladearse y botar todo su contenido, ¿no? Veamos. La definición del seguro de cascos. El seguro de cascos es un seguro indemnizatorio y la finalidad es indemnizar al asegurado por la pérdida y o daños que pueda sufrir la nave, ¿no? Las máquinas, los accesorios, sus objetos movibles o móviles y fijos en cualquier lugar que se encuentre y por los riesgos que implica una aventura marítima, fluvial o lacustre, ¿no? El casco puede ir en mar, puede ir en río, puede ir en un lago. También se pueden cubrir otros riesgos, como veremos más adelante, cuyos deducibles y demás condiciones varían según el tipo de embarcación, actividad que realiza, mercadería que transporta y las zonas de navegación. Tipos de embarcaciones. Cascos pesqueros. Antes de la década de 1950, los barcos eran de diferentes modelos, no había una estandarización. Y los diseños variaban en función del puerto y astillero del cual salían. Tradicionalmente, los botes se hacían de madera, pero la madera ya no se usa por su costo y la dificultad para obtener madera de construcción. Cada vez se usa más la fibra de vidrio en los barcos pequeños, pesqueros pequeños, de hasta 25 metros, que más o menos cargan unas 100 toneladas, mientras que el acero se emplea generalmente en embarcaciones superiores a los 25 metros. De estas embarcaciones se pueden asegurar el casco, las maquinarias y equipos. Las pangas y las redes solo se cubrirán a consecuencia de pérdida total absoluta o constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación por la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento de la embarcación principal. Se extiende también a cubrir por varadura y colisión, cuando estos riesgos conlleven al abandono de la embarcación. En nuestro mercado asegurador, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativos, sobre los cuales se tratará más adelante. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no?, de cascos pesqueros. Vamos a tratar de agrandarlo un poquito para que ustedes lo puedan apreciar. Ok. Ahí, este es un remolcador, ya, como ven, tiene alrededor llantas que sirven para que no, al hacer contacto con otro buque, no le cause daños ni se dañen ellas mismas, ¿no? Eso es una especie de un soporte, ¿no? Como una especie de parachoques. El buque draga es un buque que se utiliza para extraer el líquido, ¿no? El agua de un determinado lago o de una determinada situación para poder hacer algún tipo de rescate, ¿no? Un dique flotante es eso, ¿no? Son diques que se ponen para contrarrestar a veces la bravura del mar, ¿no? Hay ciertos sitios donde se requiere que el mar esté tranquilo, sobre todo para que los barcos puedan llegar a buen puerto. Entonces se colocan estos diques flotantes, ¿no? Estos diques flotantes también inclusive
dan dispensa de combustible para los barcos, ¿no? Pueden tener también al costado un dique donde pueden proveer, ¿no?, del combustible que necesita un barco para seguir navegando. Y chata remolcador, bueno, eso mayormente se ve en los ríos, cuando una embarcación, ¿no?, aparte de llevar pasajeros, también puede jalar una especie de, como si estuviéramos viendo un tracto camión, ¿no?, que el remolque está atrás con todas las mercaderías, ¿no? Acá vemos las mercaderías atrás y acá tenemos el sitio donde van las personas, ¿no? Ahí están adentro, y este es un río, ¿no? Esa es la embarcación o el medio de transporte normal por el cual se desenvuelven en nuestra selva peruana. Los que han tenido la oportunidad de visitar la selva van a poder recordar ello, ¿no? Luego tenemos los buques portacontenedores, que fue el primero que les mostré, ¿no? Las barcazas, ¿no?, sobre la cual inclusive se puede llevar cualquier tipo de mercadería que no tenga ningún tipo de situación que sea contraria a llevarla expuesta, ¿no? Y los buques roll-on, roll-off, que son unos hangares inmensos que se abren en la parte delantera y de ahí pueden salir pues cualquier tipo de mercadería. Mayormente trasladan ahí vehículos, ¿no? Son para trasladar vehículos y también son hangares donde se traslada cualquier tipo de mercadería a granel, ya sea trigo, arroz, etcétera, ¿no? Los cascos pesqueros seguimos, las barcazas, ¿no? Ahí están trasladando 2 camiones en barcazas en la selva. El buque gasero que les manifestaba hace un rato, y aquí está el buque granelero, ¿no?, que ese es el que específicamente para llevar adentro granos, ¿no?, a granel, valga la redundancia, ¿no?, ya sea, como estaba mencionando, maíz, arroz, lo que fuese, ¿no? De estas embarcaciones se pueden asegurar, como ya se mencionó, el casco, su maquinaria, ¿no?, y equipo contra pérdida total absoluta o constructiva de la embarcación principal. Ya explicamos lo que es pérdida total absoluta y la pérdida total constructiva. Como consecuencia de fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación si lo hubiera por la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento en la embarcación principal. Se extiende también a cubrir por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven al abandono de la embarcación. Varadura es cuando el buque, ¿no?, también es conocida como encalladura, pero la varadura es que el buque se queda, ¿no?, varado en un sitio porque no puede avanzar. El casco ya llegó en la parte baja, ¿no?, ya no hay agua, o sea, ya hizo contacto con tierra, ¿no?, y ya no le permite moverse, ¿no?, porque ya por más que haga la dirección, ya no lleva suficiente como para que pueda navegar. Eso se llama varadura, ¿no? Ahora, si eso ocurriera, puede ocurrir solamente por una falla humana, al momento de calcular, o de repente porque el barco estaba a punto de zozobrar y a veces los capitanes o los patrones, como también le dicen, ¿no?, tienen que tomar una decisión, ¿no? Y peor es morirse en medio del mar que llegar a un sitio y encallar, ¿no?, y quedar ahí, pues que estás más cerca de la costa, ¿no? Entonces, hay decisiones que son y competen exclusivamente a los capitanes de los barcos. Al igual que para las embarcaciones pesqueras, ¿no?, en el mercado asegurador peruano, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro, como ya se les explicó. Luego tenemos las embarcaciones de recreo, ¿no? El vela crucero, ese tiene un velero que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, que se practica deporte, ¿no? Y estos son embarcaciones que se trasladan en base a la fuerza eólica, ¿no?, o la fuerza del viento. La vela ligera no olímpica y la vela ligera olímpica. Después tenemos las embarcaciones de recreo. Ahí tenemos el famoso catamarán, ¿no?, que sale muchas veces por la televisión,
donde algunas personas célebres alquilan sus catamaranes o tienen la capacidad de poder tener su catamarán propio y hacen sus fiestas, ¿no? Y el yate también, que es una embarcación de recreo grande y lujosa, ¿no? Este catamarán es muy estable, ¿no? Tiene una alta estabilidad, bastante espacio y es seguro. Es un tipo de barco que, como se ve, al parecer son dos cascos unidos por un esqueleto, ¿no? Puede ser de tela o a motor, pero generalmente tienen dos motores, uno para cada casco. Continuando con las embarcaciones de recreo, tenemos las motos de agua, ¿no? Este es un tipo de embarcación ligera, denominada también la moto acuática o moto náutica, que en vez de utilizar hélice, utiliza turbina. Podemos encontrar una gran variedad y más allá de sus modelos se distinguen por sus potencias. Luego tenemos el bote, ¿no? El bote es una embarcación pequeña, con poca capacidad y utilizada mayormente para pesca de recreo, turismo o bien para embarcación auxiliar de otra más grande, que también puede ser de recreo, o para casos de emergencia. Puede ser utilizada a remo o con motor fuera de borda generalmente. De estas embarcaciones, la materia asegurada es el casco y sus maquinarias y equipos si los tuviera. Ya sabemos, los efectos personales de la tripulación y o propietarios solo por acuerdo especial de las partes, excepto en las motos y botes, y en el caso supere los $500,000, deberá contar como mínimo con un marinero o capitán. Las partes de una embarcación, según los términos marítimos, ¿no? En las siguientes imágenes, ¿no?, se aprecian las principales partes de una embarcación. Sin embargo, hay que considerar primero que el casco es el vaso o forro externo del barco. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un barco puede ser de diferentes materiales: madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Aleta es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Amura es la parte del costado donde el casco se estrecha tomando la proa del barco. Hay dos amuras, la de estribor y la de babor. Babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación. Carena. La carena es lo mismo que la obra viva. Carenado es la reparación del casco o el mantenimiento del mismo, que normalmente debe efectuarse anualmente o cada 18 meses. Carlingas, de proa a popa se sitúan las carlingas que junto a las cuadernas constituyen el costillar del buque. Cuando se arma un buque, ¿no? No sé si ustedes han visto, se ve una especie de esqueleto que se va formando hasta después cubrirlo todo con madera o el material que se quiera hacer el casco del barco, ¿no? Esa parte interna se llaman las carlingas, esa especie de esqueleto que se ve. Seguimos. Costado es cada uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados, el costado de estribor en la parte derecha y el costado de babor en la parte izquierda. Cuadernas, las cuadernas son cada una de las costillas de madera u otro material por las que están formadas los barcos, recorriéndolo de babor a estribor y estructurando el casco del navío. Cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco en su parte superior. Eslora es la longitud del buque. Es frecuente medir la eslora en pies. Un pie es igual a 0.3048 centímetros o 30 centímetros aproximadamente. Estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. La línea de flotación es la línea imaginaria que separa la obra viva de la obra muerta, es decir, es la línea que forma la intersección del agua con el casco. La línea de flotación es arbitraria, ya que cambia según el estado de carga de la embarcación. Con frecuencia también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco. Vamos a ver. Ahí tenemos, ¿no?, una distribución, una identificación de las partes de un barco, ¿no? Bueno, este de acá es un remolcador, ¿no? Estas son las llantas que se ponen alrededor, que son como defensas, ¿no? Acá tenemos el mástil,
la bandera, una sirena, ¿no? Este de acá es la parte del puente de gobierno donde está el capitán, ¿no? La escala, un cabrestante, tenemos el motor de hélice, un pasador, y esta parte de acá es la borda, ¿no? Ganchos y cables que van amarrados, ¿no? Para cualquier tipo de eventualidad. O también si fuera un buque pesquero o una lancha pesquera, tendría pues acá un espacio un poquito más largo para colocar ahí todo el pescado que pudiesen coger en ese momento, ¿no? Vamos a ver otro. Este de acá es un buque que es llamado Rorro, porque aparte de llevar contenedores encima, también puede llevar internamente mercadería, como ven, están llevando vehículos, ¿no? GR Rorro es el nombre que le han puesto a este modelo de barco. Acá tenemos las partes, ¿no?, del barco. Estribor, como ya se había dicho, es para el lado derecho. Babor, el lado izquierdo. Proa es la nariz del barco, la parte delantera. Y popa es la parte posterior. Y la eslora es todo el largo, desde la proa hasta la popa. Acá tenemos el esqueleto que le estaba mencionando, ¿no? Le dicen también carenas o carlingas, ¿no? Y sobre esto es que se va armando el casco del barco, ya sea de madera, de acero, ¿no? O de algún otro metal, aluminio inclusive. Y esto de acá, manga y hora muerta, ¿no? Este de acá es la línea de flotación, o sea, lo que nosotros vemos, este es la parte de hasta donde llega el agua, ¿no? Lo que está por encima, lo que vemos por encima del agua, se llama obra muerta, ¿ya? Obra muerta. Y lo que está por debajo del agua se llama obra viva. Y por debajo del agua también va a estar las hélices y el motor, ¿no? Línea de flotación en la que está la que divide la obra muerta de la obra viva, como estábamos explicando. Obra viva es la parte sumergida del casco. Plan es el piso de la embarcación en su parte más baja sobre la quilla y las entinas. Popa en la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices, ¿no?, que es acá. Esta es la popa, esta es la proa, es una eslora. Hay diferentes tipos de eslora, como ven ahí, hay eslora de perpendicular, eslora de flotación, eslora máxima y eslora total. La proa, como les dijo, es la parte delantera del barco, que con forma de cuña corta las aguas en marcha avante, o sea, en marcha hacia adelante. Puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. Centina es la parte más baja del casco, donde van a parar las aguas y restos oleosos. Lleva instalada la bomba de achique para poder expulsar las aguas al exterior. Través es cada costado o lado del barco en la medianía de la eslora, ¿no? Acá tenemos, a ver si lo podemos ver mejor. No, se fue. A ver. A ver acá. Ahí está. Proa, popa. Si lo dividimos así, longitudinalmente hay un costado, que un lado es babor y otro lado es estribor. La línea de crujía, armura de estribor, que son estas partes de los costados que están al costado de la proa. Estas partes laterales se llaman armura. Y la que está para el lado izquierdo es babor y la que está para el lado derecho es armura de estribor. Luego tenemos las aletas, ¿no? Aleta de babor y aleta de estribor. Requisitos de cobertura. Independientemente del tipo de nave a asegurarse y de las coberturas que se les soliciten, los aseguradores siempre deberán conocer la siguiente información, incluso para cotizar un seguro de cascos. Características, nombre, año de fabricación, quién es el constructor,
la matrícula, el material de construcción, eslora, la manga y puntal. El tonelaje de registro bruto es el volumen de todos los espacios interiores del buque, incluso camarotes, alojamientos, etc. Y sobre este tonelaje de registro bruto se calcula el precio de los buques y las tarifas para el pago de muelles, diques secos y flotantes. El TRN es el volumen en toneladas de arqueo de los espacios destinados al cargamento. Equivale en buques tanque aproximadamente al 7/10 o a los 8/10 del registro bruto. Tipo, uso, zona de navegación y bandera. Bandera va a indicar la nacionalidad, ¿no?, del buque. Requisitos de cobertura. Adicionalmente, el estado de navegabilidad, inclinación, estabilidad y similares, ¿no? Cada cierto tiempo los buques son enviados para hacer una especie de overhaul, ¿no?, donde se revisan estos puntos, aparte de otros más, que mantenga su estado de navegabilidad, que no haya una inclinación demasiado amplia, ¿no?, y que mantenga una estabilidad que asegure que el barco pueda mantenerse a flote, inclusive dentro de un temporal, ¿no?, o en las condiciones más extremas. También hay una licencia y matrícula que debe estar vigente, ¿no? Debe también estar clasificado, si se trata de un buque, una nave mayor, tiene que estar dentro de la clasificación de la Lloyd's. También la tripulación tiene que estar certificada y tiene que estar de acuerdo al tipo de embarcación. Los informes de peritaje en tierra y agua, ¿no?, que sean realizados por peritos debidamente registrados en la SBS. Cuando también se requiere cobertura para las maquinarias, se deberá solicitar, además de sus características, marca, modelo, serie y año, un informe de pruebas de los motores también en tierra y agua. Modalidades de seguro. Vamos a ver. Seguros de navegación. La cobertura se extiende a cubrir a la embarcación mientras se está navegando o efectuando sus labores habituales. Igualmente, se encuentra cubierta mientras se encuentre fondeada en puerto, o sea, esté estacionada en el puerto. Seguros de puerto. La embarcación está cubierta únicamente mientras esté debidamente fondeada en el puerto. Tan pronto se inicia la navegación, cesa la cobertura, reiniciándose esta una vez que vuelva a su fondeadero. Seguro de construcción y reparación. Cubre la embarcación únicamente mientras se encuentre en el astillero para ser reparada o se esté construyendo. Seguro de guerra, huelga y terrorismo, obviamente para cubrir aquellos riesgos excluidos por las condiciones generales de la póliza. P&I, protección e indemnización. Cubre la responsabilidad civil de los armadores frente a terceros, tales como pérdida de vidas, daños a los cargamentos, polución y contaminación a mares, ríos o lagos, gastos de cuarentena, multas, etc. Por lo general, estas coberturas no son extendidas por la compañía de seguros, sino por los llamados clubes de P&I, que hay varios clubes a nivel mundial. Te tienes que inscribir y pagas una cotización, ¿no?, como una sociedad, como un socio, cotizas en ese club y te van a dar este tipo de servicios. Los armadores son navieros o empresas navieras que se encargan de equipar, aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica y operacional. Clubes de P&I. Vemos ahí un transatlántico, ¿no?, que está ladeado. Es increíble cómo un barco así de ese tamaño se puede ladear, y sobre todo la cantidad de gente que ha tenido seguramente ahí, ¿no? Esperemos que la hayan podido salvar, ¿no? Bueno, entre los tres tipos principales de seguros marítimos, seguro de casco y maquinaria, seguro de carga y transportes, y seguro de protección e indemnización en adelante, seguro de P&I, este último ha experimentado una importante expansión en su uso desde mediados del siglo XIX, cuando los navieros propietarios de los buques
comenzaron a necesitar mayor protección de las que ofrecen los seguros de cascos tradicionales, frente a las consecuencias de los daños causados por los buques a terceros. Hasta entonces, el principio de libertad contractual les permitía excluir su responsabilidad en la mayoría de las circunstancias. Para proveer de tal protección, los seguros marítimos de P&I o de responsabilidad se han organizado mayoritariamente sobre la base de un sistema mutual, frente al sistema de prima fija sobre el que se organizan los otros tipos de seguro marítimo. En tal sistema, los propietarios arrendatarios de los buques cuyos bienes, intereses o personas se hayan sometidos a riesgos análogos se asocian en los denominados clubes de protección e indemnización, P&I Clubs en inglés, quienes proveen la reparación o indemnización del daño o el pago de la suma asegurada mediante la contribución de todos los asociados. En estos sistemas, los intereses de asegurador y asegurado van a la par. Actualmente existen 13 clubs del P&I donde es posible contratar este seguro, aunque el más importante es el de Londres, ¿no? De hecho, hoy en día, el Grupo Internacional de Clubes de P&I, IGP&I, por sus siglas en inglés, EGP&I, con sede en Londres, tiene asegurado aproximadamente el 90% de la flota naviera mundial. Gracias a estos clubes, la industria ha logrado garantizar su operatividad y evitar quiebras por la ocurrencia de riesgos que podrían afectar seriamente la finanza de sus miembros. Ahí tenemos las diferentes marcas, que son los clubs de P&I, ¿no? UK, P&I Club, Scald, North, Guard, Britannia. Bueno, mayormente casi todos son de influencia inglesa, ¿no? Riesgos marítimos asegurables, cascos pesqueros y no pesqueros. Coberturas básicas, como ya mencionamos, pérdida total absoluta, cuando la embarcación asegurada es destruida completamente o desaparece totalmente o sufre daños hasta el punto de verse privada de la naturaleza para la cual fue concebida, o el asegurado se ve desposeído de ella irremediablemente como consecuencia directa de accidentes y riesgos de mar cubiertos por la póliza, siempre y cuando se deban a fuerza mayor. Pérdida total constructiva, solo cuando la embarcación asegurada es razonablemente abandonada porque su pérdida total parece inminente e inevitable y cuando los daños materiales sufridos por el buque o embarcación sumados a los gastos de salvamento a consecuencia directa de accidentes y riesgos del mar cubiertos por esta póliza alcancen o superen la suma asegurada. Gastos de salvamento. Es importante analizar esta cláusula denominada también de Shoe and Labor, bajo la ley de contrato de seguros vigente, que es la 29946, ya que su artículo 93 establece que el asegurador debe reembolsar al contratante y o asegurado los gastos razonables realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 92, aun cuando hayan sido infructuosos. Siendo que el artículo 92 del mismo cuerpo legal establece que el contratante, o en su caso el asegurado, tiene el deber de proveer lo necesario en la medida de sus posibilidades para evitar o disminuir el daño y cumplir con las instrucciones del asegurador. La cobertura descrita es practicada hace muchos años en los riesgos marítimos, siendo que contemporáneamente ha sido incorporada a las pólizas de ramos generales a través de coberturas adicionales con el correspondiente pago de extra prima. No obstante, como resultado claro del texto de la norma antes citada y con su entrada en vigencia, todo aquel que tenga una póliza de seguros contratada en el mercado asegurador peruano ya tiene incorporada el Shoe and Labor, como es conocida en el mercado local la cláusula de gasto de aminoración de la pérdida. Atendiendo a esta nueva normativa, es conveniente realizar una breve explicación de cómo debe ser aplicada e interpretada la cláusula de mención, la cual es relativamente nueva para el mercado local y de práctica muy usual en los mercados de seguros foráneos, donde gran parte de nuestras pólizas locales se encuentran reaseguradas. En nuestro mercado, la cláusula antes de la entrada en vigencia de la ley tenía una redacción similar a la siguiente. En caso de producirse una ocurrencia o pérdida o daño real o inminente, el asegurado y sus servidores y agentes
están obligados a tomar las medidas que puedan resultar razonables con el fin de controlar o reducir la pérdida o daño que pudieran recuperarse según este seguro. Asimismo, se estipula en la cláusula que la compañía reembolsará los costos y gastos en los que haya incurrido adecuada y razonablemente el asegurado y sus servidores o agentes con respecto a dichas medidas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Pues, a ver, si yo voy a querer rescatar un barco, ¿no? Un barco pequeño, de repente, no sé, pues de repente se trata de una embarcación de recreo que me vale, pues, no sé, pues $700,000 y los costos de rescate que me quieren cobrar es $1.000.000, eso no funciona. No funciona porque estás por encima del valor asegurado. Tiene que ser una suma razonable, ¿no? Si ya el costo de salvamento te significa ello, entonces estamos hablando de una pérdida total constructiva, ¿ya? El propósito de esta cláusula es la de imponer al asegurado la obligación de tomar medidas razonables para proteger y recuperar los bienes en caso de siniestro, siendo que bajo la forma moderna de la cláusula, esta también tiene el privilegio de otorgar al asegurado la posibilidad de adoptar medidas preventivas para proteger la propiedad, las cuales, de ser efectivas, deben ser reembolsadas por la aseguradora. Es importante agregar que para que la cláusula en comentario opere, resulta necesaria la presencia de 3 elementos. El asegurado debe demostrar que el daño evitado era inminente. El riesgo evitado debe gozar de cobertura en la póliza y los costos incurridos para prevenir el daño inminente deben ser razonables. Una nota particular de la nueva ley y que insta un criterio de razonabilidad es la estipulada en el artículo 95 de su cuerpo normativo, en cuanto establece que si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del asegurador, este debe efectuar el pago íntegro y debe anticipar los fondos si así se le fue requerido. En efecto, si bien la norma artículo 92 establece que el asegurador debe reembolsar los gastos razonables incurridos por el asegurado para evitar o disminuir la pérdida, si las acciones realizadas por el asegurado son bajo instrucciones del asegurador, el criterio de razonabilidad desaparece y todos los gastos efectuados con el fin de disminuir o evitar la pérdida deben ser reconocidos. Interesante esta cláusula, ¿eh? Finalmente, una explicación de la existencia de esta cláusula, además del objetivo de disminuir las pérdidas que son pagadas por el asegurador, es la concesión que el sistema de seguros funciona en base a un sistema contributivo, donde el dinero recaudado de las primas no es propiedad de la aseguradora, sino que se trata de un fondo colectivo administrado por esta y del cual cada asegurado tiene la obligación de cuidar en beneficio de la colectividad de asegurados. Contribución avería simple o común, gruesa. Consideramos importante este ítem porque muchos equivocadamente atribuyen las averías únicamente a los seguros de transporte, cuando también están involucradas en los seguros de cascos. Coberturas adicionales. Averías particulares. Son todos aquellos daños o pérdidas sufridas en forma accidental en un buque y que no resulten en pérdida total absoluta o pérdida total constructiva, tales como incendio, fuego incontrolado que destruye algo, es indispensable que exista llama, explosión, expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que da lugar a una onda expansiva que destruye los materiales o estructuras próximas o que la confinan. Hundimiento, aquella ocurrencia en donde el buque o la embarcación se encuentra en forma permanente debajo de la superficie marítima, fluvial o lacustre. Varadura, accidente que se produce cuando un buque o embarcación termina inmovilizada en la playa como consecuencia de mala navegación, mala maniobra o por deficiencia de las artes de fondeo, entre otras causas. Encalladura, el buque toca fondo y es mantenido en el mismo por un apreciado periodo de tiempo. Colisión 3/4 o 4/4. Choque entre dos buques o embarcaciones, no con muelles u otras propiedades. O sea, durante su navegación pueden colisionar los buques. Protección e indemnización. Se reembolsan
los gastos en los que ha incurrido el asegurado a ser declarado legalmente responsable por daños a terceros a consecuencia de riesgo que no cubre la cláusula de responsabilidad civil por colisión. Su suma asegurada normalmente no excede del valor de la nave. Si se requiere mayor monto asegurado, generalmente se recurre a los clubes del P&A, de los cuales hablaremos más adelante. Aunque ya más o menos lo hemos tocado, pero igual. Averías particulares. No está de más resaltar que las coberturas citadas como adicionales pueden darse solo si se contratan las coberturas básicas. Asimismo, que se pueden solicitar las coberturas hasta aquí mencionadas, haciendo una combinación de las mismas. Esta práctica tiempo atrás hizo que a determinadas combinaciones se le denominara de la siguiente manera: alternativa de la cobertura A, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%, alternativa de cobertura B, cláusula 346, Institute Fishing Vessel Clause, excluyendo el numeral 9, Wage and Maintenance, y el numeral 23, Returns of Lay, Up and Cancellation, y modificando el numeral 6, Perils, en lo que corresponde solo a maquinarias, calderas, ejes, equipos asociados, para cubrir cualquier daño o gasto, únicamente por causa directa e inmediata de varadura, encalladura, hundimiento, incendio, explosión o colisión de la nave principal asegurada. Ahí podemos apreciar una foto, aunque está un poquito pequeña, pero vemos cómo un portacontenedores se ha quebrado por el exceso de peso, me imagino, y también por algún oleaje anómalo o alguna tormenta que ha pasado este buque, ¿no? Pero fíjense cómo se quebró esta estructura, ¿no? De este portacontenedores. Luego tenemos la alternativa de cobertura C, la cláusula 346 Institute Fishing Vessel Clause, excluyendo el numeral 9, Wage and Maintenance, y el numeral 23, Return from Layup and Cancellation, está sujeta a un deducible adicional para las maquinarias. Luego tenemos alternativa de cobertura D, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 3/4, averías particulares por incendio y explosión. Y luego, alternativa de cobertura E, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 4/4, averías particulares por incendio, explosión, hundimiento, varadura, encalladura y colisión. ¿Qué quiere decir averías? Es un concepto marítimo que comprende todo gasto extraordinario efectuado durante el transcurso de la navegación con motivo de conservar el buque y el cargamento, al igual que los daños que estos puedan sufrir durante la expedición marítima, causados voluntaria y conscientemente ante una situación de riesgo, siempre que no constituyan gastos ordinarios. Las averías pueden ser simples o particulares. Son involuntarias, de modo que los gastos se soportan solamente por el propietario sobre el que recae el daño o desembolso. Ese conjunto de gastos o daños que no redundan en beneficio o utilidad común de los intereses del buque o la carga, por lo que los asumirán los que dieron lugar al gasto o sufrieron el daño. Son supuestos de avería particular la arribada forzosa, el abordaje y el naufragio. Ahí en la foto vemos una colisión, ¿no?, de un buque que ha sido impactado en la parte lateral por otro buque de mayor eslora, ¿no?, mucho más grande. La arribada forzosa viene a ser aquella que tú no tenías planeado, ¿no?, de llegar a un puerto determinado. ¿Por qué? O porque tienes una situación de gravedad en tu barco, tema de salud, un tema de alimentos, falta de combustible, un mal cálculo, porque supuestamente todos los buques salen con el combustible calculado por una determinada travesía, pero por eso mismo la aventura marítima, los avatares del mar, ¿no?, pueden conllevar a que estos buques demoren más allá de lo debido o lo planificado y tengan que, y en vez de llegar a su puerto final, tengan que hacer alguna escala en algún otro puerto.
Esa escala no planeada en otro puerto se llama arribada forzosa, por los motivos que ya les expliqué. La avería gruesa o común vienen dadas por la voluntad y contribución común de todos los interesados en el buque y en el cargamento. Según las reglas de York y Amberes, ¿no?, que es una de las reglas marítimas más antiguas, en su regla A, el acto de avería gruesa, existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha hecho contraído intencionada y razonablemente cualquier sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, o sea, tanto para el casco como para la carga, con el objeto de preservar de un peligro los bienes comprometidos en una aventura marítima común. Los sacrificios y los gastos de avería gruesa serán soportados por los diversos intereses contribuyentes sobre las bases establecidas. Un supuesto clásico de avería común es el echazón, por la que se echa al agua la carga u objetos del navío siempre que sea necesario aligerarlo para luchar contra un temporal. Su fundamento jurídico reside en la comunidad de intereses que se crea ante un riesgo común. El capitán decide realizar un daño o gasto en beneficio común de la expedición marítima. La decisión solamente es exclusiva del capitán. Los requisitos de la avería común son la existencia de un riesgo conocido y efectivo. El acto ha de ser voluntario y deliberado. El daño o gasto ha de conducirse a la salvación común en un sentido amplio, no solo referido al buque y al cargamento. Ha de lograrse éxito del acto de avería, pues si se perdiera el buque, desaparecería la contribución a la avería. Los casos más frecuentes de avería común son el echazón, la extinción de un incendio a bordo, la remuneración por salvamento, daños causados a máquinas y calderas. Para liquidarse una avería, deberán determinarse dos masas. La masa acreedora, donde se incluyen los daños admitidos a contribución del buque, cargamento y demás gastos ocasionados, y la masa deudora, que refleja los valores sujetos que se deben contribuir, a saber, el buque, flete y cargamento. Los peritos valorarán y tasarán los daños y pasarán este expediente a un liquidador de averías que lo distribuirá según corresponda. En este seguro, tanto de casco como transportes, hay muchísima especialización. Cláusula de garantía más comunes en una póliza de cascos. Dependiendo de alguna solicitud especial del asegurado, las empresas aseguradoras locales y extranjeras acostumbran condicionar esta con las siguientes cláusulas de garantía, las mismas que deben estar relacionadas con el pedido. Sujeto a que el asegurado cuente en todo momento con los permisos, licencias y autorizaciones que se le soliciten para poder operar en las aguas donde la nave se encuentre. Sujeto a que la categoría de los patrones, encargados de máquinas y tripulantes correspondan a la que dispone la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Sujeto a que los patrones y encargados de máquinas designados sean titulados, los títulos se encuentren vigentes y las tripulaciones estén debidamente registradas de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Sujeto a que solamente se garantizará la cobertura cuando las embarcaciones pesqueras estén navegando bajo las órdenes de su respectivo patrón y encargado de máquinas debidamente titulados. Los nombres de los patrones y encargados de máquinas deberán ser informados a la compañía de seguros al momento de las inspecciones. Sujeto a que el cambio de patrón o encargado de máquinas de alguna de las embarcaciones aseguradas deberá ser informada a la compañía de seguros en el término de 15 días calendario de ocurrido el cambio. Sujeto a que durante los últimos 5 años los patrones de las embarcaciones pesqueras no se hayan visto involucrados en la pérdida total de embarcación alguna. Sujeto a que previo al inicio de la vigencia de la presente póliza, todas las embarcaciones cuenten con carena vigente. Sujeto a que el periodo de plazo entre carenas para embarcaciones pesqueras sea de 24 meses contado con efecto a partir del último ingreso a dique seco. Sujeto a que el mantenimiento de la maquinaria y equipos de las embarcaciones pesqueras sea de acuerdo a las recomendaciones mínimas de los fabricantes. Sujeto a que el armador mantenga reporte de los trabajos de prevención, mantenimiento, horas de trabajo y reparaciones efectuadas a las maquinarias de las embarcaciones pesqueras.
Acciones frente a un siniestro. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, vía telefónica o presencial, y confirmarlo por dentro del mismo plazo, ¿no? Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio para la aseguradora, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. No obstante lo anterior, el asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos que la compañía de seguros haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Emplear todos los medios de los que disponga, a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. Presentar como mínimo la siguiente documentación: carta de protesta a la Capitanía de Puerto, estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible los bienes destruidos o dañados y el importe de la pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro sin comprender ganancia alguna. Declaración detallada de todos los demás seguros que existen sobre los mismos bienes u objetos destruidos o dañados si los hubiere. Carta, reclamación escrita, notificación administrativa o judicial o citación que reciba. Lugar y teléfono de donde se encuentran los bienes dañados o ubicación del siniestro. Cualquier otro documento necesario para liquidar el siniestro, el cual debe guardar consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada. Emplear todos los medios de los que disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. No reparar los daños sin autorización de la compañía de seguros. No remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin previa autorización de la aseguradora, salvo que esa remoción sirva para impedir que progresen los daños. Bajo sanción de perder todo derecho a indemnización proveniente de esta póliza, rechazar toda reclamación o responsabilidad que compromete el interés de la aseguradora y abstenerse de pagar y o comprometer el pago de cualquier suma de dinero sin autorización expresa de esta, salvo los que se refieran expresamente al salvamento de la embarcación. El contratante y o asegurado deberá remitir cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. De acuerdo con la normativa vigente en el Perú, si el asegurado no se encuentra conforme con cualquier acción o decisión de su compañía de seguros, puede realizar cualquier reclamo sobre los alcances de este seguro en la Defensoría del Asegurado, así como también en la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o INDECOPI, entre otros, según corresponda. El asegurado responderá ante la compañía de seguros de cualquier acto practicado por él antes o después del siniestro que perjudique los derechos y acciones objetos de la subrogación. La compañía de seguros, apenas tome conocimiento de un reclamo, deberá proporcionar al asegurado una terna de ajustadores especializados en el ramo para que éste, o de ser posible de manera conjunta, tomen una decisión respecto a cuál de ellos se deberá hacer cargo de las acciones correspondientes. La aseguradora deberá hacer seguimiento permanente al ajustador nombrado, así como mantener informado al asegurado de los avances. La aseguradora se reserva el derecho de solicitar, en caso lo estime conveniente, documentación adicional necesaria para continuar la evaluación del siniestro.
en caso requiera documentación adicional para aclarar o precisar la información presentada por el asegurado, deberá solicitarla dentro de los primeros 20 días de recibido los documentos sustentatorios establecidos en las condiciones generales y o particulares, suspendiéndose el plazo hasta que se presente la documentación adicional correspondiente. El límite de responsabilidad de la aseguradora es la suma asegurada. En ningún caso, ni por concepto alguno, podrá ser obligada a pagar una suma mayor. A los efectos de abandono, por ningún motivo se acumularán los daños sufridos por la embarcación asegurada por los gastos de salvataje u otros. Todos los peritajes y gastos que puedan interesar a la aseguradora deberán ser autorizados previamente por ella y en caso de incumplimiento no estará obligada a reconocerlos. Cuando en el momento de un siniestro la embarcación asegurada tenga un valor superior a la cantidad estipulada en la póliza, el asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia y por lo tanto soportará la parte proporcional de los daños y perjuicios producidos, o sea, la aplicación de la regla de infraseguro. Los límites asegurados quedarán automáticamente reducidos en una cantidad igual al monto del o los siniestros asumidos por la compañía de seguros respecto de los siniestros amparados por la póliza. El asegurado podrá solicitar la restitución de las respectivas sumas aseguradas de la póliza, obligándose a pagar la prima proporcional por el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, la que será fijada de acuerdo con las tarifas vigentes para el correspondiente riesgo. Desde el momento en que se indemniza cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, la aseguradora se subroga frente al asegurado en todos sus derechos y acciones para repetir contra terceros responsables por el importe de la indemnización pagada. Bueno, estimados, hemos concluido. Ha sido un poco largo porque el tema de transportes y cascos es como la punta del iceberg. No solamente hemos visto quizás un 10% de lo que realmente es todo. Como les digo, estos tipos de seguros son muy especializados y para llegar a conocerlos ampliamente se requiere de muchos años, ¿no?, de experiencia, ¿no?, de atención de siniestros, de lectura de coberturas, ¿no? Entonces, como ya les expliqué, es uno de los primeros seguros que existió en el mundo y el cual se han ido derivando los demás seguros, ¿no? Entonces, les agradezco su atención. Si es que no hay alguna pregunta, algún comentario, procedo a despedirme de ustedes. Ok, ok, Julio, sí, todo está claro, ¿no? Eh, el transporte marítimo empezó en el año 1356, creo. No. El seguro, la primera Sí, póliza que aparece es en el siglo XIII, 1347. 47, Pero correcto. el Y tema marítimo es de la época de los fenicios, ¿no? Inclusive hasta antes de Cristo, creo. tengo una duda, ¿y el transporte de agua incluye lo que es marítimo, fluvial, lacustre? Claro, o sea, marítimo es cuando estás en el mar o en un océano, ¿no? Fluvial Claro. es cuando estás en un río y lacustre cuando estás en un lago. Te hago la pregunta porque respondí el cuestionario, puse que era verdadero y me salió incorrecto. ¿Cómo no entiendo? Hice el cuestionario, el Sí. primer cuestionario hice, y puse correcto, que el transporte de agua está incluido lo que es marítimo, fluvial, lacustre. Yo puse verdadero Ya, y me salió incorrecto. no sé, tendría que ver exactamente cuál es el contexto de la pregunta, ¿no? Mm, a ver, Hay que analizar bien las preguntas, ¿ah? A veces hay preguntas que te hacen así con segunda intención. Depende de lo que te hayan ya. preguntado. Sí, o sea, como te digo, me preguntaba, o sea, en el primer cuestionario, más que nada, ¿no? En el primer cuestionario, que sale eso de verdadero o falso, ¿Sí? sí, por ejemplo, la pregunta es, ¿no? ¿Es correcto que el transporte por agua incluye la vía marítima, fluvial y o lacustre? Puse correcto y la respuesta debió ser incorrecto. Ah, sí te ha marcado, o sea, te ha marcado como error. Como error, me ha marcado. Yo lo he puesto correcto porque me dice, es correcto que el transporte por agua incluye la vía marítima, fluvial y o lacustre. Yo puse correcto ¿Ya? y me sale en la pregunta 3 incorrecto es. ¿Has tomado foto de eso? ¿Me lo puedes pasar? Sí, claro, te lo paso. Pásamelo, porfa, para revisarlo, ¿ya? Ya, perfecto. Ok, Víctor. Esa era mi duda. Ok.
Listo, ya nos estamos viendo. Arnulfo, Sí, todo bien, Julio, todo bien. Cuídate mucho. bueno, cuídense pues, buen fin de semana. Listo, cuídate, Julio, te veo, chao, Estamos viendo, Arnulfo. cuídense mucho, ¿ya?